A continuación explicaremos el procedimiento para construir tablas de distribución de frecuencias no agrupadas y agrupadas de variables cuantitativas. Para esto trabajaremos con la siguiente situación. El número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en vehículos de motor por estado en Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Columbia, en el año 2013 es como sigue. Entonces aquí en esta base de datos se presentan la cantidad de fallecidos en cada estado. En primer lugar vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia donde los datos no están agrupados. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a identificarla. Bien. Vamos a poner un colorcito especial para que se diferencie del resto. Lo resaltamos con negrilla. Bien. Ahora sí vamos a escribir el nombre de la variable aquí, en este caso el número de fallecidos. Y, al lado, en esta parte, escribimos la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta, F minúscula. En esta celda el texto no quedó ajustado, vamos a ajustarlo, lo seleccionamos, clic derecho, formato de celda, ajustar el texto, aceptar y ya lo tenemos ajustado. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta base de datos, copiarla y la pasamos aquí debajo de la variable. Bien, la idea es que esté en una sola columna, entonces vamos a ir recortando las regiones para irlas pegando debajo de la última celda. Entonces seleccionamos esto, control X en el teclado, lo pegamos, lo cortamos, perdón, y lo pegamos debajo de la última celda. Control V en el teclado. Vamos ahora a esta región, la seleccionamos, control X en el teclado, control V. Y por último, la última región, control X, control V. Bien. Ahora vamos a darle borde a esta tabla. Centramos la información y listo. Ahora le voy a pedir al sistema que me deje un registro único de cada uno de los datos. Es posible que haya datos repetidos. Entonces vamos a seleccionar todo este registro de datos. Vamos a la opción datos, vamos a aprender otro procedimiento para hacer que el sistema solo deje un solo dato. Vamos a quitar duplicados. Bien, decimos que continúe con la selección actual, quitar duplicados, aceptar. Me está diciendo que encontró 4 valores duplicados. Listo, bien. Lo que quiere decir es que en este momento de cada uno de los datos pues existe un valor único. Vamos a encontrar la frecuencia con la cual se repiten algunos de ellos. Para esto aplicamos el procedimiento siguiente. Igual, contar sí. Seleccionamos la base de datos. Bien, la fijamos, F4 en el teclado, punto y coma, y seleccionamos el primer dato, pero el primer dato aquí está ocupado por la función, por la fórmula, entonces lo ubicamos y es G11. Entonces escribimos acá G11, cerramos, Enter. Ya encontramos la primera frecuencia para el primer dato. Bajamos, clic sostenido, hacia abajo. Bien. Es la frecuencia de cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar que 649 se repite 4 veces o que 203 se repite 2 veces. Bien,
Esta es una tabla de distribución de frecuencias no agrupadas. Ahora vamos a aprender a elaborar tablas de distribución de frecuencias agrupadas. Entonces vamos a copiar esto, aquí, control C, control V, y le decimos que sea, pues, control C, control V, que sean agrupadas. Bien. Para elaborar tablas de distribución de frecuencias agrupadas, debemos tener unos datos previos. Estos datos son el tamaño de la población, o sea, el número de estados, vamos a identificarlo con N. Vamos a tener que trabajar con el dato mínimo, ¿cierto? Con el dato máximo. Vamos a tener que calcular el rango. Vamos a tener que calcular el valor de K, que es el número de grupos o de clases con los cuales yo voy a trabajar. Y por último, la amplitud, o sea, qué tan grande, qué tan amplio, qué tan ancho es cada uno de los grupos. Bien, hacemos una tablita aquí pequeña para ubicar los datos. Vamos a bordes. Perfecto. Bien, centramos la información. Bien, listo. N es el número de datos total, en este caso el número de estados. Entonces, utilizamos la función contar, igual contar, doble clic, y seleccionamos en la base de datos original todos los datos. Enter. Y me dice que hay 52 datos, o sea, 52 estados. Vamos a encontrar en ese grupo de datos cuál es el valor mínimo. Igual, la función mínimo. También seleccionamos la misma base de datos, Enter, y el valor mínimo es 67. Vamos a encontrar el valor máximo, función máximo, doble clic, seleccionamos la base de datos original, Enter, valor máximo 4215. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Igual, valor máximo, seleccionamos la celda, menos, valor mínimo, seleccionamos la celda valor mínimo, Enter. K es el número de clases con las cuales voy a trabajar. Para eso aplicamos una fórmula. Igual a 1 más, abrimos paréntesis, 3,322 por logaritmo en base 10, seleccionamos base 10, de el número total de datos, el número total de estados, en este caso n. Hacemos clic ahí, cerramos, Enter. Bueno, aquí hacemos un arreglo en la fórmula, me queda esto. Bien, me dice que se pueden calcular 6,67 grupos o clases. Eso tenemos que redondearlo, ¿cierto? Entonces utilizamos la función redondeo de Excel. Nos paramos aquí frente a este número 1, redondear, perfecto. Acá al final, punto y coma, y le decimos que nos redondea a 0, pues la variable, los datos de la variable son números enteros, por lo tanto, el número de clases es un número entero, por lo tanto no debe tener cifras decimales. Listo. Entonces me lo redondeo a 7. La amplitud es igual al rango dividido, ¿cierto?, el valor de K. Enter. Bien. Este es el ancho o qué tan grande es cada clase. Como los datos que tenemos aquí son datos de números enteros, ahora sí digamos, estamos refiriéndonos a esa situación, son números enteros, pues la amplitud también debe estar dada en números enteros. Pero aquí tenemos nuestra situación que nos dio con cifras decimales. Entonces vamos también a redondear. Bien,
Entonces nos paramos aquí en igual, utilizamos también la opción de redondeo, vamos al final, punto y coma, con 0 cifras decimales, cerramos, enter. Bien, sin embargo, si los datos de la variable fueran por naturaleza con decimales, por ejemplo la estatura o el peso, en esta situación, al redondear, no lo hacemos con 0, sino con 2 cifras decimales. ¿Perfecto? Bien. Con estos datos ya podemos trabajar, pues empezar a construir la tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Antes de elaborar esa tabla de distribución de frecuencias, vamos a elaborar aquí una tablita donde vamos a trabajar cada una de las clases con el valor mínimo y el valor máximo de cada una de ellas. Vamos a llamarlo a ese valor mínimo límite inferior, y al otro lo vamos a llamar límite superior. Bien, como el texto quedó por fuera de la celda, entonces vamos a ajustar, seleccionamos los dos, clic derecho, formato de celda, alineación, ajustar texto. Perfecto. Ahora vamos a trabajar cada una de las clases. El límite inferior es igual al dato más pequeño. En este caso el dato mínimo. Seleccionamos este aquí, el este. Bien. El límite superior es igual, ¿cierto?, al límite inferior más el valor de la amplitud. Vamos a escribir F4 para sostener ese valor. Bien. Seleccionamos este límite superior, clic sostenido hacia abajo, ¿cierto? Hasta calcular que hemos trabajado pues las 7 clases. Aquí nos faltó numerar, vamos a numerar cada una de las clases para orientarnos. Bien, son 7 clases, es posible que en otra situación sean 8 o 6, depende del redondeo. Bien, ahora sí, ya tenemos esto, aquí todavía nos falta, pues estos datos no pueden ser iguales, esto va a depender del siguiente procedimiento. Entonces nos paramos en la segunda celda para calcular la segunda clase, igual, perfecto, este va a ser el mismo dato, perfecto, anterior del límite superior, enter, seleccionamos acá y clic sostenido hacia abajo. Bien, aquí ya tenemos el límite superior e inferior de cada una de las clases. Vamos a analizar la última clase y vamos a mirar si el dato más grande, el dato máximo, está incluido en esta. Entonces, efectivamente, 4.215 fallecidos están en el rango entre 3.625 y 4.218, lo que me indica que no tengo que crear una clase más. Vamos a dar borde a esto, centramos la información. Bien, perfecto. Ya con esta base de datos, con estos datos previos, empezamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Ampliamos esta columna, colocamos aquí la variable, que es el número de fallecidos, la podemos copiar de acá, control C, control V. Bien, ahora sí procedemos a trabajar cada una de las clases. Estas clases que están aquí están separadas en dos celdas, la idea es fusionarlas. Para eso utilizamos el siguiente procedimiento. Igual a este primer dato del límite inferior, vamos a la tecla I, símbolo I que está encima del número 6 en la tecla, espacio, comillas, escribimos la letra A porque vamos a decir que son datos que van de este valor a este otro valor, A, espacio, comillas,
volvemos a escribir la I, el símbolo de I, y por último el límite superior. Perfecto. Enter. Y ya me está diciendo que son datos entre 67 y 660. Bajamos, clic sostenido. Bien. Ahí tenemos todas las clases trabajadas, pero ya fusionadas en una sola celda, en una sola columna, perdón. Bien, ahora sí vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar, a escribir aquí marca de clase. Aquí la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Bien, seleccionamos toda esta tabla, le damos bordes, centramos la información. Bien, en esta segunda celda el texto no se ajustó, hacemos lo mismo de siempre, clic derecho, formato de celda, alineación, ajustar texto. Bien, perfecto. Vamos a trabajar la marca de clase para cada uno de los grupos o clases creados. La marca de clase es un promedio del límite superior y el límite inferior. Hacemos doble clic, introducimos la función promedio, seleccionamos los dos primeros límites inferiores y superiores, enter. Perfecto. Ahí está el promedio. Seleccionamos la primera celda, clic sostenido hacia abajo. Entonces ahí están los promedios de cada una de las clases. Ahora vamos a trabajar la frecuencia absoluta. Para esta frecuencia partimos de la frecuencia acumulada por procedimiento. Entonces la frecuencia acumulada nos va a ayudar a trabajar la frecuencia absoluta. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Igual, escribimos frecuencia, utilizamos la frecuencia de Excel, doble clic. Perfecto. Ahora lo que hacemos es seleccionar los datos de la base de datos original. Perfecto. F4 para sostener esa información, punto y coma, y le damos clic al límite superior, al primer límite superior. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que me cuente cuántos datos hay hasta llegar al límite superior. Enter. Seleccionamos esta primera celda, arrastramos hacia abajo. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, el último número es 51, que corresponde al total de datos. Vamos a colorearlo de amarillo para tenerlo en cuenta. Bien, esta primera elaboración o cálculo de la frecuencia acumulada me ayuda a calcular la frecuencia absoluta. Así, nos paramos en la última celda, doble clic, igual, seleccionamos esta celda y le restamos la anterior, esta. Enter. Nos paramos ahí, clic sostenido ahora hacia arriba y obtenemos las frecuencias. La primera aparece error en el valor, pues obviamente es esta más la anterior, más esto. Y como acá no hay sino una letra, pues me aparece el error. Y además es esta frecuencia la misma frecuencia absoluta, no está acumulada. Entonces lo que hacemos es borrar esto, lo eliminamos, igual a este. Perfecto. Ya tenemos la frecuencia absoluta para cada uno de las clases. Por ejemplo, me está diciendo que en 3 estados el número de fallecidos oscila entre 660 y 1253. Perfecto. O que en 48 estados el número de fallecidos oscila entre 67 y 1800
46. El cálculo de la frecuencia relativa se hace de la siguiente manera. Igual el dato de la frecuencia absoluta, en este caso 28, el primero, por 100, dividido el total, ¿cierto?, de datos, en este caso 51. F4 para que sostenga ese valor, Enter. Decimos que deje dos decimales, perfecto, y bajamos. Clic sostenido hacia abajo. Bien. El total de este debe ser 100, vamos a probarlo, vamos a escribir aquí total. Aquí también el dato de la suma de las frecuencias absolutas de dar 51, miremoslo. Seleccionamos, escribimos suma, seleccionamos. Acá en el porcentaje, igual, suma, doble clic, seleccionamos, Enter. Bien, entonces nos podemos dar cuenta que pues todo va bien. Este valor, la suma de las frecuencias absolutas es 51, que corresponde al total. Y 100 es la suma, pues el porcentaje total de la suma de todos los porcentajes parciales. Vamos a darle este color. Bien, ahora sí, la frecuencia relativa acumulada es igual, en el primer caso es igual a la primera frecuencia relativa, Enter. En el segundo es igual a la segunda más lo acumulado anteriormente, o sea, aquí, Enter. Y a partir de esto, vamos hacia abajo. Perfecto. Bien. Este dato debe ser igual a la suma de las frecuencias relativas. O sea que esto nos da, es un indicador de que todo va bien. Entonces la manera de construir tablas de distribución de frecuencias agrupadas. Bien, para la graficación se procede de la misma manera que se grafican variables cualitativas. Vamos a hacer un ejemplo trabajando con la variable versus la frecuencia relativa. Entonces vamos a graficar, vamos a hacer una gráfica de barras. Seleccionamos, vamos a insertar columna. Bien. Bajamos. Clic derecho, seleccionar datos para ubicar solamente la frecuencia que yo estoy trabajando, en este caso frecuencia relativa. Marca de clase no me interesa, quitar. Frecuencia absoluta tampoco. Frecuencia acumulada tampoco. Y frecuencia relativa sí. Aceptar. Bien. Aquí tenemos. Vamos a seleccionar el diagrama número 9 que me da opción para título. El diseño 9. Escribimos aquí el nombre de la variable, en este caso, perdón, otra vez, diseño número 9. Entonces la variable es que son número de fallecidos en 51 estados de los Estados Unidos en el año 2003. Bien, ahí está la variable y la población. Reducimos el tamaño de la fuente. Vamos a ponerlo en 12. Aquí está el nombre de la variable, el número de fallecidos. Y aquí está la frecuencia que trabajamos, en este caso frecuencia relativa que corresponde al porcentaje.
Bien, quitamos esto, podemos darle otra forma, otra presentación a esto para que quede bonita. Aquí se nos modificó otra vez el tamaño de la fuente, lo trabajamos en 10, en 12. Bien, y de esta manera hemos aprendido a construir tablas de distribución de frecuencias no agrupadas y agrupadas y hacer la graficación correspondiente.